general ya se ha realizado, la gente que sigue llegando también, los invitamos a que realicen este mismo. Seguidamente estaremos con las orientaciones sobre la dinámica del foro y seguridad del hotel, actos protocolarios, entonación de himnos nacional Cundinamarca y Quirato. Seguidamente estaremos con las palabras del señor secretario de Educación, doctor Edgar Excelino Mayorga Espinosa. Luego estaremos con las palabras de la delegada del Ministerio de Educación Nacional, profesional especializada de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional, doctora Marta Berenice Sánchez López. Luego estaremos con las estrategias de inclusión para visualizar la discapacidad a cargo de la modelo lingüística de la Secretaría de Educación Girardot, la señora Elvia Luz Hernández. Seguidamente estaremos con la intervención del licenciado Miguel Ángel Ávila Díaz, director de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. Conferencia central, formulación e implementación de políticas educativas a cargo del doctor David Sánchez Bonero. Luego estaremos en una pausa, refrigerio. El personal asistente se dirigirá al lugar de entrega de refrigerio y en esos 30 minutos se esperan en los espacios de trabajo según el eje temático. En la mesa de trabajo tendremos la lectura de las conclusiones de los foros educativos institucionales. Tendremos también la discusión de la pregunta orientadora general. Luego tendremos la construcción colectiva de los desafíos, las propuestas y las conclusiones por mesas de trabajo. Seguidamente estaremos con el desplazamiento al auditorio. En la plenaria general daremos lectura de las conclusiones y propuestas por las mesas de trabajo según ejes temáticos a cargo del doctor David Sánchez Bon. Y por último tendremos el cierre de este foro educativo municipal 2025. Sean ustedes bienvenidos y daremos paso una vez más a las orientaciones de la dinámica del foro y seguridad del hotel a continuación. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a este su Hotel Tocarema. A continuación, daremos unas recomendaciones de seguridad para que su estadía sea totalmente placentera. El salón en el que se encuentran es nuestro salón principal, llamado Atanasio Girardot. Este salón cuenta con una particularidad y en cierto momento sentirán una vibración en sus pies debido a que los equipos de lavandería se encuentran ubicados debajo del mismo. En caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar, por favor recuerde no correr y mantener la calma. Asimismo, el salón cuenta con 4 salidas de emergencia, las cuales conducen al parqueadero principal, a la carrera quinta y al patio de maniobras, los cuales además son nuestros puntos de encuentro. En caso de algún conato de incendio, el salón tiene ubicados extintores en cada una de sus esquinas, lo mismo que tablas de camillaje para el traslado de pacientes y botiquín. Contamos con un punto de primeros auxilios en la zona húmeda y en caso de presentar algún síntoma de mayor gravedad, la persona será remitida a la Clínica San Sebastián, la cual está ubicada a media cuadra del hotel, o a la Clínica San Rafael, que se encuentra a 2 cuadras aproximadamente. Por último, el hotel no se hace responsable de objetos personales perdidos o equipos que no le hayan sido entregados en custodia.
Les agradecemos su atención y esperamos que su estadía sea totalmente placentera en el Tocarema, un hotel para soñar de día y de noche. Antes de continuar con nuestra agenda, quiero invitar a toda la gente que se encuentra de pie, por favor, vamos a ubicarnos en la silletería correspondiente para dar inicio a la agenda, programación oficial en el día de hoy. Por favor, el llamado nuevamente es para el propietario del vehículo con placas JCK 451. Por favor, diríjase al parqueadero. A continuación, entonamos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Himno del departamento de Cundinamarca. Su ritmo de paz, la historia
himno del municipio de Girardot. Bajo el cielo más bello de América y un bastión de acuarelas sin par, sobre el firme peñasco de arena, abrazado por el mar de arena, se levanta la gran ciudadela que se emblema de fe y libertad. Atanasio, guerrero de paz, que sembró por paz y valor la más bella y más santa bandera, flameando hacia el viento altanera, ese nombre glorioso y sublime, Girardot, 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 Girardot. Ya retumba la más bella música en mi linda y sin par Girardot, ostentando en sus calles soleadas los acacios frondosos y frescos que conforman la heráldica rosa en festones de rojo velludo. Atanasio, guerrero de válvula que sembró con paz y valor la más bella y más santa bandera, flameando hacia el viento altanera, ese nombre glorioso y sublime, Girardot, 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 Girardot. ¿Nos podemos sentar, por favor? A continuación, las palabras del señor secretario de Educación, doctor Edgar Excelino Mallorca Espinosa. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Quiero darle la bienvenida a este foro educativo municipal a todos, invitarlos a los profes que están en la parte de atrás, que por favor nos acompañen, aquí hay asientos libres. Vengo con un saludo muy especial del señor alcalde Salomón Say Arias, quien pues desafortunadamente se desplazó en la noche de ayer a la ciudad de Bogotá a cumplir funciones propias de su cargo, pero me ha encomendado de verdad saludarlos, nos desea muchos éxitos en esta actividad. Yo de verdad hago un reconocimiento y un agradecimiento al señor alcalde que nos ha apoyado en este tipo de actividades y él sabe la importancia hoy de este foro educativo. Le hubiera gustado estar acá para que podamos seguir con nuestra tarea. Un saludo muy especial a la doctora Marta Berenice, que es una profesional especializada del Ministerio de Educación Nacional con una amplia experiencia en el trabajo que vamos a hacer. Saludo a nuestro conferencista, el doctor David Sánchez Bonel, que debe estar por acá. Bienvenido, mi doctor. Un saludo muy especial también a los directivos docentes, a los señores rectores, docentes. Un saludo especial a las universidades, a los directores de las universidades que están en nuestra ciudad de Girardot, a nuestros docentes de aula. Un saludo también a las personas que nos acompañan, los profesionales que nos acompañan de inclusión. Saludar también muy especialmente a mis compañeros de la Secretaría de Educación que hoy nos acompañan y que hacen un trabajo arduo para que estas actividades nos salgan muy bien. Profesor Oriel, muchas gracias. Un saludo muy especial también al profesor Miguel Ángel Ávila,
que es el coordinador de la seccional Girardot de la Universidad de Cundinamarca, con quien hemos hecho esta alianza estratégica para desarrollar lo que estamos trabajando. Estamos trabajando nosotros la construcción del Plan Decenal de Educación, que incluirá la política pública de educación. Como todos ustedes, docentes y directivos docentes lo saben, empezamos a construir ese plan decenal en el país, va al cuarto plan decenal. Nosotros estamos construyendo el segundo plan decenal en Girardot. La ley 115 pues le obliga a los entes territoriales a construir estos planes que duran 10 años, pero tienen que ser unos planes dinámicos para que sea realmente el desarrollo de la educación en nuestros entes territoriales. Esa misma ley pues también nos dice que debemos hacer estos foros educativos porque son los espacios de reflexión, son los espacios donde nosotros analizamos las circunstancias de nuestro entorno, donde realizamos nuestra cobertura, donde realizamos todos los factores propios para marcar y construir ese plan de desarrollo que estamos haciéndolo en esta jornada. Nosotros lo hemos hecho muy juiciosos desde la Secretaría de Educación. Empezamos con ustedes desde el año pasado, en el foro anterior, cuando ya empezamos a hablar de la política pública de Girardot. Y este año, de acuerdo a como nos lo indicó la Directiva 1 del 2025, ya realizamos con ustedes los foros educativos institucionales, donde ustedes reunieron las comunidades educativas de sus instituciones y trabajamos en torno a esas preguntas y a esas reflexiones que nos invitó el Ministerio de Educación. Pues ese trabajo que se realizó nos sirve para hoy hacer este foro educativo municipal. Yo digo, mi doctor Miguel, que este es un foro educativo que va a ser expansivo, porque esta actividad que estamos haciendo hoy con ustedes, donde traemos las reflexiones que salieron de los foros educativos institucionales, también las estamos haciendo con otros actores y las vamos a hacer. Hoy están aquí las universidades, los docentes, los directivos docentes, pero también, aunque ustedes ya lo hicieron en sus comunidades, vamos a trabajarlo con los padres de familia, vamos a trabajarlo con el sector productivo de Girardot, vamos a trabajarlo con toda la comunidad educativa en estos meses para que realmente quede un documento que nos sirva, porque el plan decenal debe ser un documento que podamos estarlo consultando inmediatamente lo necesitemos. No puede quedar un plan decenal, como lo digo con respeto, como seguramente quedó hace unos 10 años, en un armario, en un escritorio, y no sabemos nada de ese plan decenal. Aquí el plan decenal que hoy vamos a construir, o que empezamos desde el año pasado, que ustedes han aportado mucho y que hoy va a ser fundamental, pues debe ser un documento que además pues incluya una parte muy importante, que es el billete, que es cuánto le vamos a invertir en la educación en los próximos años. Y tendrá que ser este plan decenal pues un documento para que cada alcalde que llegue lo consulte y lo ponga en marcha. No podemos seguir esperando que los alcaldes hablen de educación sin haber revisado qué hemos construido. Entonces este plan decenal tiene que ser consultado por los otros candidatos, por los otros alcaldes que durante los próximos 10 años estén. Y tendrá que ir revisando esas bases. Por supuesto que esto tendrá una dinámica porque pues, la educación cambia a cada instante. Lo estábamos hablando con la doctora Marta de cómo la educación evoluciona. Entonces, para hoy nosotros es muy importante hablar del tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial, hablar de la inclusión, hablar del medio ambiente, hablar del uso tecnológico, en fin, hoy es importante y ahí tendremos que construir nuestro plan de desarrollo. Y quizá en 5 años estemos hablando de otras cosas. Por eso con la universidad, pues vamos a seguir trabajando el otro año, porque este es nuestro plan decenal, pero va a quedar un plan decenal nacional y uno departamental, y en algún momento tendremos que encontrarnos para que el otro año, pues cuando arranque ese plan decenal 2026, ya tengamos a nivel nacional, departamental y municipal, un plan que nos identifique. De manera pues que ustedes están haciendo parte de un momento histórico e importante, así no lo creen. Yo, como les insistí el otro día,
Y quiero traer a colación que este trabajo que ustedes hicieron de las experiencias significativas también ojalá quede incorporado y no puede quedar tampoco como documentos aislados. Y les decía en aquella oportunidad, hagámoslo con la mayor honestidad, porque el futuro, y quizá también el presente, de sus alumnos, pero también de sus hijos y de sus nietos, que estamos hoy en Girardot, dependerá de esto que estamos trabajando. De manera pues que los invitamos a que participemos activamente de este foro y que ojalá tengamos éxito en esta tarea. Mil y mil gracias. A continuación, las palabras de la delegada del Ministerio de Educación Nacional, profesional especializada de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional, la doctora Marta Berenice Sánchez López. Doctora, buenos días. Bueno, buenos días para todas, para todos, y agradecidísima de estar en este espacio. Gracias al señor secretario, a don Uriel, por habernos invitado y pues nada, de verdad que es un privilegio. Le decía al secretario, yo llevo 30 años en el ministerio y este es el cuarto plan decenal en que tengo la oportunidad de participar. Y si nosotros hacemos como un recuento de lo que ha sido el plan decenal, nos vamos dando cuenta que cada 10 años las necesidades han sido otras. Inicialmente arrancamos en 1995 con un plan decenal pensado desde la ley 115, cómo íbamos a armonizar todo ese contexto que estábamos desde la ley, cómo lo íbamos a aterrizar en los territorios. Entonces allí muchos compañeros míos que ya no están se sentaron a pensarse la ley y todos los decretos que ustedes puedan conocer y cómo empezó a evolucionar eso. También en ese momento se pensó mucho en todo lo que eran las tecnologías, pero no lo llamemos en ese momento tanta tecnología porque no la había. Y no sé cuántos de ustedes, hay un programa bandera de ese plan decenal que fueron las aulas de nuevas tecnologías, que vino acompañada con el bilingüismo y por allí empezó a nacer un tema que hoy ya es, mejor dicho, nuestro caballito diario. Y es todo el tema de la virtualidad y todo el tema del aprendizaje basado en todas estas tecnologías. Entonces, miramos y después encontramos un contexto de un plan decenal donde se armonizó mucho el tema del reconocimiento de todas estas poblaciones, del medio ambiente, de todo lo que nosotros hablamos de PRAES, de todo lo que hablamos de inclusión. Ya empezamos a hablar más de los temas de reconocimiento de todas esas comunidades que históricamente pues se han perdido de cualquier manera sus culturas y todo, y hemos recuperado muchas cosas. Y estamos en un momento crítico y clave para la educación con este nuevo plan decenal que buscó nuestro ministro de Educación a partir de este momento, y es dinamizar un plan decenal construido ya más desde las regiones. Entonces, si quieres, Daniel, le damos. El plan 2026-2035, entonces es un plan decenal ya más construido desde las regiones. Entonces ustedes, a través de la directiva 001, la recomendación fue que empezáramos a hacer esos foros institucionales. Yo espero que hayan tenido una bonita experiencia con esto, porque pues la verdad lo que estamos es recogiendo todas esas necesidades de ustedes desde el territorio, desde la institucionalidad. Siguiente. Nosotros en la agenda tenemos dos momentos: el Plan Decenal Nacional de Educación y los foros educativos en el marco de la Directiva 001 de 2025. Siguiente. Y entonces seguimos hablando del Plan Decenal. Siguiente. Y esto es lo que queremos en esta oportunidad. Queremos un plan decenal, lo que dijimos, construido desde los territorios. Por eso se impulsó este año que se hicieran las reuniones en sus colegios, y allí se recogiera pues todo ese
conocimiento, esas necesidades que pueden considerarse, que seguramente también, así como ustedes ahorita tienen unos pares aquí haciendo el trabajo, nosotros en Bogotá también ya tenemos unos pares que están recopilando toda esta información para que en el gran encuentro nacional del Foro Educativo Nacional pues nos sentemos ya con toda esta información a dialogar sobre ese nuevo plan. ¿Qué queremos? Que se reconozca pues a todos los actores, que reconozcamos a los padres de familia, al sector productivo, a los estudiantes, a los docentes. También que queremos que se siga contemplando pues la garantía del derecho a la educación, eso es lo más de las cosas centrales, que reconozcan los diferentes modelos educativos. Y entonces me parece muy interesante hoy encontrar aquí que vamos a hablar de inclusión, que me parece maravilloso, porque la inclusión tiene muchos matices y tenemos que ser unos convencidos de que todos, si bien tenemos algunas capacidades diferentes, somos iguales y tenemos derecho a los mismos, compartir en los mismos espacios con otros. También un plan que se articule con una ley que se llama la Ley de Competencias, que lo que busca es tener mayores recursos para el territorio y ver cómo se materializa todo esto en 10 años. Siguiente. Si quieres entramos ya a la página, por favor. Vamos a ver en qué vamos, cómo estamos. Esta es la página del plan decenal, la pueden encontrar en el micrositio del portal del Ministerio de Educación, con nuestro nuevo lema, yo creo que muchos lo han escuchado, mejor estudiar. Y entonces, ¿en qué vamos? Vamos en unas fases de construcción. Esta página cualquiera la puede consultar y el que quiera también tiene acceso a participar y a opinar y a dar ideas. Vamos a mirar las fases para la construcción y cómo vamos. En este formulario, en ese código QR, van a poder ustedes participar de manera directa, dejando sus opiniones, dejando sus ideas, sus propuestas. Bajamos y entonces en esto vamos. Estamos en la fase, bajamos más. Estamos en la fase de alistamiento institucional, en la ruta de participación territorial, entonces estamos terminando ya en el mes de octubre todos los foros educativos territoriales, esperamos pues ya recopilar toda esa información. También hemos tenido encuentros con otros actores, no solo en los foros con los establecimientos educativos, las comunidades educativas, sino que también hemos dialogado con grupos de investigación, hemos trabajado con sindicatos, nos hemos reunido con otro tipo de actores que pues también hacen parte de este proceso. Estamos ahorita planteando pues ya el gran acuerdo nacional que será en el foro el próximo mes de noviembre, todavía fecha exacta no tenemos, pero la idea es poder que muchas personas de las regiones nos acompañen. Y la idea es que más o menos hacia los meses de febrero, marzo, tengamos ya el documento con el nuevo plan de educación, que seguramente lo pondremos en consulta pública para que también ustedes tengan la oportunidad de hacer ese revisión y esas observaciones que consideren. Desearles una nueva jornada, de verdad que es muy interesante lo que hemos podido ver en todos los foros, ideas maravillosas, esperamos pues poder nosotros que ustedes también se sientan identificados en ese plan, que sientan que lo que está haciendo Girardot, que lo que está haciendo ustedes desde la institucionalidad, desde el colegio, se vea reflejado en este plan. Y desearles una buena jornada y pues gracias por escuchar. Buen día.
A continuación, la orientación sobre la metodología del Foro Educativo 2025, pero antes de esto hacemos el llamado a las estrategias de inclusión para visualizar la discapacidad, a cargo de la modelo lingüística de la Secretaría de Educación de Girardot, Elvia Luz Hernández. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Elvia y esta es Diseña. Yo estoy como modelo lingüístico en la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora. En esta institución es donde están las personas sordas, donde yo enseño lengua de señas. Ahora aquí todos los presentes les doy un agradecimiento, especialmente a la Secretaría de Educación por darnos este espacio, nos permite tener este momento de felicidad para poder hacer una reflexión sobre la importancia de tener estrategias inclusivas para las personas con discapacidad, abrir esos espacios para la reflexión. Cada uno de sus instituciones ha tenido estudiantes con discapacidad que muchas veces pasan desapercibidos o no se mencionan. Entonces es importante llegar a buscar un espacio, una fecha especial, abrir este espacio en las instituciones para poder tener el reconocimiento hacia ellos, poderlos visualizar y reconocerlos como sujetos de derechos. Por ejemplo, en las formaciones, uno dirá, es una actividad muy sencilla, pero eso es una estrategia muy importante, que tengamos la oportunidad de generar el momento, un lugar donde podamos ver esos derechos, podamos visualizarlos. En esas actividades culturales se requieren realmente movimientos totales, movimiento cultural. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia en el día de ayer con la celebración internacional de las personas sordas. Pudimos tener la oportunidad de hacer un cambio también en la mentalidad, de abrir la oportunidad para que las personas con discapacidad auditiva pudieran ser reconocidas y su lengua de señas también. En este momento podemos, por ejemplo, pensar en cómo hacer visibles a las personas con discapacidad, los niños, las personas que asisten en las instituciones educativas en la formación podrán hacer memoria de la existencia del otro. Cada institución educativa puede pensar en las diferentes estrategias para que la educación sea realmente inclusiva. Por ejemplo, podemos ver, nosotros se elaboró este letrero para poder recordar la fecha que tiene que ver con la celebración internacional de la población sorda, de las personas sordas. Y en la Escuela Normal Superior, en compañía y en el apoyo de todos los directivos, coordinadores, de los profesionales, se logró hacer un impacto importante para recordar, para poder visibilizar y poder reconocer que las personas con discapacidad también tienen habilidades, elaborando sus bailes, dando sus discursos, explicando toda la información, y esto fue un acto de interculturalidad que nosotros estamos muy agradecidos por habernos dado esta oportunidad. Por eso mismo rogamos que en estas políticas públicas podamos tener la posibilidad de proponer estrategias para la inclusión, de visibilizarlos. Muchas gracias. A continuación, la orientación sobre la metodología del Foro Educativo 2025 a cargo del licenciado Miguel Ángel Ávila Díaz, director de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. Bueno, muy buenos días para todos. Como bien lo mencionaba el doctor Excelino Mayorga, desde la Universidad de Cundinamarca, pues venimos participando
en poder hacer esta articulación, un ejercicio que el doctor nos mencionaba, y era la importancia de entregar un buen documento, un buen diagnóstico, que esas percepciones que ustedes tienen de lo que debe ser la educación en los próximos 10 años, esa perspectiva, la pudiéramos sistematizar y llevarla ya consolidada a estos foros que bien mencionaba la doctora Berenice. De acuerdo a ello, pues la Universidad de Cundinamarca le propuso una metodología que a bien el doctor Excelino, desde su equipo de trabajo, desde la Secretaría de Educación, con el apoyo también del doctor Oriel y de todos los rectores de los colegios públicos, se empezó a analizar cómo podríamos sistematizar esta información y llevarla en tiempo real para que los tomadores de decisiones puedan tener plasmadas estas ideas. De acuerdo a ello, pues esta metodología se denomina metodología campo de aprendizaje. Está estructurada en lo que es el modelo educativo digital transmoderno de la Universidad de Cundinamarca, y pues realmente este ejercicio trasciende del aula y vincula la realidad local y global. Este contexto, pues desde esta multidimensionalidad que tienen las relaciones y las instituciones y el qué hacer en un contexto, pues nos lleva a tener una consolidación de las experiencias y poder generar una solución a problemas. Regálame el siguiente. De acuerdo a ello, esta metodología pues tiene 9 pasos. En ella buscamos que haya un moderador, por eso se hablan de las mesas de trabajo, donde van a haber moderadores que puedan canalizar cada una de esta información que ustedes nos puedan suministrar, los asistentes, que son cada uno de ustedes que muy gentilmente nos van a colaborar en esta información, lo que es la mediación tecnológica, por eso en cada una de esas mesas de trabajo, en la segunda parte o en la segunda fase que vamos a tener el día de hoy, van a tener un computador para poder sistematizar toda la información. Igual sus celulares van a ser importantes en este ejercicio, por eso si ustedes ven el despliegue de la sala o el salón Atanasio Girardot, hay unos códigos QR que ustedes pueden ingresar y desde ahí generar sus aportes en la medida que nosotros les vamos dando esa orientación para que quede sistematizada la información de manera ordenada y que podamos hacer esa analítica de datos. Y pues la idea es tener una evaluación y una realidad del contexto que ustedes a bien nos puedan dar o transmitir en el ejercicio. Esa metodología tiene 9 pasos. Tiene un tema de planeación que ya se ha venido adelantando, el tema de la socialización, ahí vamos a tener lo que es una actividad diagnóstica, lo que es la conferencia magistral que tenemos del día de hoy de parte del doctor David Sánchez Bonel. Obviamente la interacción tecnológica que es el trabajo de cada uno de nosotros. La participación aquí es muy importante porque desde la misma directiva del Ministerio de Educación se busca de que nosotros no seamos unos actores pasivos, sino que seamos participativos en la construcción de este plan decenal de educación, y que mejor que cada uno desde su misma experiencia, desde su misma interacción, nos puedan aportar a este ejercicio. Obviamente el trabajo colaborativo, porque pues obviamente hay percepciones de cada una de las personas, pero deben haber una consolidación en un contexto, en una propuesta que se puede generar al final de este ejercicio. Obviamente esta recolección de datos desde una plataforma que nosotros les proponemos, esta recolección de datos pues va a permitir que se haga una analítica de ellos en tiempo real, utilizando mediación como la IA, el chatbox, y al final del ejercicio la retroalimentación, que ya son las propuestas que bien llegan de parte de todas las mesas de trabajo. Y al final de cuentas, como todo el tema educativo, pues tenemos que buscar un logro o un resultado esperado de aprendizaje. Igual, nuestro resultado esperado de aprendizaje de este ejercicio del día de hoy es formular propuestas educativas transformadoras mediante procesos de diálogos inclusivos en el contexto del Foro Educativo Municipal, que sea un aporte a la construcción del Plan Decenal de Educación. Hay 10 mesas que se van a trabajar el día de hoy. Estas 10 mesas vienen relacionadas, que más adelante pues las van a desagregar y van a, digamos, a mirar cada una de ellas, que proponen la directiva del Ministerio de Educación y que finalmente es una línea que podríamos tener en cuenta. No quiere decir que no existan otras, pero es una propuesta de las 10 mesas de trabajo que previamente en la inscripción que ustedes hicieron al foro estuvieron a bien seleccionar una de ellas. Entonces, la metodología como tal va a tener este momento, pues ya lo que hemos venido hablando, cómo va a ser ello.
inicialmente un diagnóstico, vamos a lanzar una pregunta individual sobre qué es esa expectativa, ese plan decenal. En un segundo momento, pues vamos a tener lo que es la charla del doctor David Sánchez Bonet. Me regala la siguiente. Y acá en el trabajo individual volveremos a tener en el código QR, por eso les digo que varios momentos los vamos a utilizar, porque la idea es que en lo que ustedes quieran aportar de forma individual desde su celular, pueden aportar ideas sobre cada una de esas 10 preguntas. Entonces, si les gusta la pregunta, por ejemplo, de educación inclusiva, o ustedes quieren hacer un aporte, ahí mismo la idea es que ustedes lo puedan desarrollar. Y al final, pues tendríamos un trabajo, unas mesas de trabajo colaborativo, donde ya nos ubicaríamos en estas mesas y empezaríamos a mirar y a consolidar una propuesta. N propuestas. La idea es que esas mesas de trabajo queden 1, 2, 3 propuestas, pero que de una u otra manera tengan una estructura que nos permita hacer esa lectura y que se pueda llevar a estos documentos de diagnóstico y demás. Y al final, dentro de ese ejercicio, mientras hacemos, digamos que el cambio del escenario, porque vamos a tener 3 momentos, se hace la analítica de datos y vamos a volverlos a presentar acá en sala para que ustedes puedan visualizar y de ahí si quieren hacer alguna observación frente al escenario, obviamente una validación también de nuestro experto que tenemos el día de hoy, y con ello tenemos un primer momento que serían esas propuestas que quedarían del trabajo del día de hoy. Entonces este ejercicio se vuelve permanente, pero también se vuelve participativo. La idea es que no seamos actores pasivos, que generemos propuestas. Cada uno de nosotros acá tenemos una realidad educativa de todo lo que ha sido este sector educativo para nosotros y que este espacio sea un referente. Como lo dice el doctor Excelino, no va a ser el único espacio, pero este espacio que integra más de 500 personas puede ser un elemento fundamental como los demás para construir esta política que todos queremos. Así que muchísimas gracias. Entraríamos acá para, por favor, les pido en este momento a todos que podamos escanear. Todos con su celular. Si no alcanzan a tomar esta, en la perimetral del salón, ahí están códigos QR. Listo. Entonces, ahí vamos a tener una pregunta. Ahí les aparece la pregunta orientadora, ¿cierto? Mira, ¿qué es el diagnóstico? Por favor, ingresemos al diagnóstico. ¿Todos ya están ahí? ¿Ya ingresaron? Ok. Entonces, ahí van a estar los 3 momentos. Ahorita, en el que vamos a trabajar nosotros, es en el momento que se llama diagnóstico. Vamos a ingresar ahí al diagnóstico, por favor. Y en el diagnóstico hay una pregunta. ¿Ya la encontraron todos? ¿Sí? ¿Bien todos? Igual hay unos compañeros que tienen una escarapela de color verde. Si alguno ha tenido algún problema con el código QR, nomás que levanten la mano y ellos llegarían allá a ayudarnos. Por acá, ayúdame, mira acá, por acá, están levantando la manito. Pero el diagnóstico Chicos, no, el diagnóstico es antes de tu charla. Acá. El diagnóstico que ellos van a votar todo, ya tú les explicas y después íbamos al... Por acá también hay vi personas que levantaron la mano. Porfa, ¿podemos dejar un momentico el código QR? ¿Ya todos? ¿Alguien falta por ingresar? Por acá, 2, 3 personas. Hijo, por acá. Acá hay 2 personas, si me ayudas. Por favor. En la presentación.
No, pues la idea es que empecemos a participar de una vez. Bueno, ya todos, mientras los demás compañeros pueden ingresar al código QR, por favor hagamos la lectura a esa pregunta. Ahí les va a dar la oportunidad, ahí mismo, de poder... Dime. Ya cuando ingresan a la página, van a entrar a diagnóstico. En diagnóstico les va a aparecer una pregunta. La idea es que respondamos esta pregunta. Ok, ya estamos teniendo resultados de los compañeros. Acá nos muestra que han interactuado 193 personas, 195. Ya vamos por 207. Ya para dar paso al doctor Sánchez Bonet, la idea es que todos la contestemos, pero a partir de este ejercicio podemos ir identificando cuáles son estas percepciones que tenemos acerca de lo que necesitamos. Entonces acá tenemos infraestructura, que es la que más prevalece. Ya obviamente con nuestro experto analizamos este ejercicio. Pero sí es importante, compañeros, que todos nos generen el aporte. Van 280 personas. Bueno, ya de mi parte, desde la universidad, estamos muy dispuestos a colaborarles en todo el ejercicio y que sea muy fructífero participativamente. Veo que todos están interactuando y eso es la idea del ejercicio del día de hoy. Muchísimas gracias. La conferencia central, la formulación e implementación de políticas educativas a cargo del doctor David Sánchez Bonet. Bueno, muy buenos días para todos, para todas, todes. Estamos inclusivos. Veo yo con bastante satisfacción la nube que se está formando de los deseos, ¿no? Es bonito uno pedir, es como cuando uno, el niño Dios uno pide. Luego toca mirar qué tanta plata tiene el niño Dios, qué tanto tiempo tiene el niño Dios y en dónde el niño Dios va a conseguir lo que pedimos. Y si la prioridad es, ¿no? A veces nos ponemos prioridades que necesariamente podrían no ser prioridades. Esa es la pregunta y es muy buen el ejercicio que se están haciendo, porque es determinar un poco qué es lo que necesitamos para los próximos años en materia educativa, en el municipio, en el departamento y en el país. Miren que infraestructura no ha sido destronada, está allí. Tenemos un sueño romántico con infraestructura, deseamos colegios con ciertas condiciones físicas. Vamos a ver que esa infraestructura sí se necesita, pero se necesita particularmente y recientemente en términos de conectividad y en términos de virtualidad. Estamos pasando a unas infraestructuras nuevas. Esa es una discusión muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos por nuevamente invitarnos. Ya volveremos sobre
particularmente la pregunta que ustedes están planteando allí y que tiene que ver con los lineamientos de la política pública para el municipio de Girardot. Mi nombre es David Sánchez Bonet, yo soy docente, al igual que ustedes, hace 28 años, docente de formación, docente de ejercicio, soy licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, una maestría en Ciencias de la Nacional, una en Educación, un doctorado en Educación que me ha costado un poquito más de tiempo, ahí vamos saliendo adelante. Soy profesor hace muchos años en el Instituto Alberto Merán y trabajo con Julián de Subiría. Soy profesor hace muchos años de la Universidad Pedagógica en la maestría de Educación y en algunas universidades privadas y públicas en Bogotá, en posgrados, en pregrado. Hacía rato no volví a pregrado, pesado, con los muchachos en la universidad que no quieren estudiar mucho. En colegio tenemos los profesores de colegio nos quejamos que porque los estudiantes de colegio no quieren estudiar, vayan a la universidad que está más complicado. Los de colegio por lo menos todavía tienen un conflicto que contarnos, nosotros no mucho. He estado en todos los sectores educativos, he sido profesor de primaria, de secundaria, de media, de formación universitaria, inclusive posgrados. Y pues es muy rico porque de alguna manera en estos años el diálogo con ustedes, mis compañeros de trabajo, pues ha sido un poco esto, las reflexiones de no solamente cómo vamos a hacer la siguiente hora de clase, sino también un poco qué queremos de la educación, de la que hemos vivido, en la que vivimos y en la que hemos formado también a nuestros ciudadanos en cada región. Hablemos un poquito de política pública, de gestión educativa y de su impacto en planes como el que ustedes están emprendiendo, que es el plan decenal, y ojalá que es la idea y es la apuesta, un plan decenal con calidad. Estamos en una sociedad que Alvin Toffler y otros han denominado la sociedad del conocimiento. Sí, yo siempre he dicho que si estamos en la sociedad del conocimiento, libro recomendado, La tercera ola de Alvin Toffler, pues a diferencia de la sociedad agrícola, pues nuestro problema no es la tenencia de la tierra. No me digan que estamos en Colombia en una sociedad agrícola, no deberíamos, seguramente ya estamos en una sociedad industrial, donde entonces ahora es posesión de dinero, del capital. No me digan que estamos en una sociedad todavía industrial y deberíamos estar en una sociedad del conocimiento. Una sociedad en donde el acceso, el uso y la distribución, más que de la información, del conocimiento como un producto reelaborado y reproducido por la cultura, es el capital cultural más importante. Si esto fuese así, si estuviéramos, como dice Alvin Toffler, en una sociedad del conocimiento, la profesión docente sería la profesión más importante de la sociedad. El docente sería reconocido no solamente a nivel profesional, sino también a nivel económico, como ocurre en Singapur, como ocurre en Corea del Sur, como ocurre en Japón, donde no se necesita ser estrella de K-pop o de rock para ganar sueldos dignos. En Colombia algunos profesores que están en ley 30, más que en ley 115, que están en sistemas universitarios, donde es reconocida la producción de conocimiento, en publicaciones, en eventos, pues tienen un reconocimiento profesional distinto a quienes estamos. Estoy como los profesores cuando yo estaba en primaria, bajando la voz a ver si logro que la tensión y el murmullo logre la participación. Sigo bajando la voz a ver si, bueno, y ahora sí funciona muy bien. Si fuera así, nuestra profesión sería una de las profesiones más importantes. Lo sigue siendo. Y más ahora que están contratando profesores, hay escasez de profesores de matemáticas, y no porque no quieran dictar clase como dice el tiempo, sino porque están siendo captados por las multinacionales de inteligencia artificial para educar en inteligencia artificial, a la inteligencia artificial en matemáticas. Eso no lo hablan, o sea que sí, sigue siendo la profesión más importante de este siglo. Pero de alguna manera se ha centrado un poco en la eficiencia. Entonces ahora el conocimiento se ve eficiente, debe parecer que transfiere al sistema escolar de manera con criterios muy claros o de calidad o de producción, convirtiendo a la escuela otra vez en un sistema productivo, o a los sistemas educativos en sistemas productivos de alta eficiencia. Nos negamos a hacer eso, pero evidentemente el conocimiento caduca.
y creo que somos los profesionales con mayor preparación. Yo no veo otras profesiones, inclusive pertenezco a otras profesiones en donde con un título de pregrado basta y de pronto una especialización o diplomados. A nosotros nos toca diplomarnos, posgraduarnos, mirarnos de más, hay un cursito extra, a ver si por fin se logra. Es una profesión de constante capacitación porque de alguna manera las competencias hoy están caducando. Hay competencias nuevas, hay competencias intercambiables, pero cuando uno va a ver la escuela finalmente son 3 competencias fundamentales: saber pensar, saber comunicarse y saber convivir, y en esas competencias transversales debería colocar el ojo del sistema educativo en todo su esplendor, sea básica, media e inclusive superior. El sistema educativo termina excluyendo, cosa compleja. ¿Cómo así que un sistema educativo que está diseñado para incluir y que precisamente la política pública dice que tiene que ser inclusivo, puede excluir? ¿Cómo puede excluir? Cuando dentro del sistema educativo hay bajos indicadores de calidad, tanto en la formación como en la práctica de maestros, por ejemplo. Colombia ha avanzado muchísimo, no voy a hablar de política si en los últimos o en los anteriores o en los posanteriores. Ustedes escogen el líder de turno que les guste, pero ha avanzado un poco en formación de maestros. Se han dado oportunidades para que los maestros hagan maestrías, doctorados, incluso ya no los universitarios que normalmente en la ley 30 estaba, sino también en la ley 115 se ha abierto el abanico. Eso hay una apuesta por la formación de maestros a nivel regional, a nivel nacional. Obvio, las grandes ciudades tienen diferencias. Ahí arranca la inequidad, en dónde se distribuyen esas capacidades de formación. Tenemos a un bajo logro de los estudiantes, pero también hay brechas. No es lo mismo niñas y niños en pruebas de matemáticas, ciencia y lenguaje, todavía hay brechas de género. No es lo mismo público y privado, tenemos brechas entre instituciones públicas y privadas. Las nubes que ven ahí no son casuales, el azulito es rural, el rojito, que es poco prudente, es urbano y el verde es privado, para indicar que avanzan más niños y niñas en competencias, matemáticas, lenguaje y ciencias si son de colegios privados o de instituciones privadas, si además son niños y si además de esto están en zonas urbanas. Entonces tenemos brechas incluso al interior, teniendo la disposición de un sistema de calidad, pues tenemos rezagos educativos, o por dimensiones, o por géneros, o por regiones, o por niveles. Entonces, por ejemplo, Girardot logra ya cobertura muy alta en primera infancia, pero todavía tiene problemas en media y media técnica. Eso forma parte de los rezagos por niveles. Tenemos problemas en sectores públicos y privados y en zonas rurales y urbanas, en donde lo rural cada vez más se diluye. Tuvimos un programa bellísimo que tenía que ver con las primeras formas en que las comunidades religiosas en Colombia se fueron metiendo hacia educación activa y se generaron una educación por radio, bachillerato por radio, una cantidad de materiales que formaron parte de la educación rural. Hoy de eso ya no nos queda mucho, queda como en el recuerdo, y hay un tema que hay que discutir frente a la idea de la calidad. Ha disminuido la producción y la reflexión pedagógica sobre lo educativo. Los docentes nos estamos graduando de maestrías y doctorados con temas de las universidades, con problemas propios del quehacer de la universidad, y cada vez menos con problemas propios del quehacer de la institución en donde trabajamos. Ese es un tema complejo, porque pareciera ser que le estamos haciendo la tarea a la ley 30 y no a la ley 115. Ahí les dejo la pregunta, y aquí hay compañeros míos de las universidades. Obvio, si yo soy de la universidad y tengo una línea y a mí me pagan también por producir conocimiento en esa línea, pues yo voy a votar en esa línea. Si los colegios no tienen en su condición, digamos, de formación, líneas de investigación, entonces hay que mirar un poquito la política pública nacional para que esas tensiones también se regulen. Al maestro se le reconozca, al maestro de básica media, también en sentido de producción, no como modelo aislado, sino como modelo inclusive salarial dentro del proceso. Después hablamos de esos temas. Si está fragmentada la política, si depende cada 4 años de la gobernación de turno, si no se hacen planes, menos mal el plan decenal, si es un plan a más largo plazo, que no dependan de un gobernador, de un alcalde, de un presidente, sino que tengan una proyección mucho más amplia, la idea de los planes decenales, pues logramos no solamente relaciones verticales, sino transversales en los planes, y logramos subordinar más de una dimensión del aprendizaje y el desarrollo, que es lo que nos interesa, no solamente la cognitiva. Y
Y las políticas no pueden estar direccionadas solamente a eficiencia en producción, en cobertura y calidad, que son claves. También tenemos que generar políticas que lleven a individuos más creativos, a más críticos, a más comprometidos socialmente. Eso implica una reflexión un poco sobre la manera como estamos organizando la política pública en los currículos de los diferentes sistemas educativos. Necesitamos despolitizar la carrera docente. Que la carrera docente no esté únicamente amarrada a intereses, cualquiera que sea el interés, que genere movilidad social, que genere movilidad educativa, que vaya más allá del ascenso salarial, que nos permita obtener además otro tipo de reconocimientos económicos, sociales, políticos incluso, para que tenga el reconocimiento que tiene en otras partes del mundo. Se ha podido, y no solamente lo ha hecho Finlandia, sino lo han hecho países que estaban como Colombia hace muy poco tiempo. Y son preguntas que hay que hacernos para formular los planes. La inequidad educativa pues se ve en diferentes sectores. Participación diferencial en los niveles del sistema escolar. Estar dentro del sistema escolar pero no estar atendido, que es lo que le pasa a las políticas alimentarias. Está muy bien que los niños reciban alimento en la escuela, si no, no lo recibirían. Y por eso el tema de la alimentación escolar es un tema clave en la agenda pública, pero no puede ser a lo único que van los niños a la escuela. Porque si no, la escuela se nos convierte en un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o en un tema de social, pero se nos acaba el tema educativo. Tiene que estar el otro, porque si no, el niño solo va a la escuela porque allá come o porque tengo algún tipo de subsidio. Y ese es un tema de las grandes ciudades, de los municipios, de la zona rural, de la zona urbana. Eso no solamente, claro, la política tiene que existir porque tenemos problemas de cobertura y de asistencia, pero necesitamos también que ese problema resuelva problemas de desarrollo, de integralidad en la escuela. Mecanismos de participación que garanticen que desde los diferentes sectores se participe en la política pública y que incluso sectores que podrían estar en desigualdad o igualdad de oportunidades tengan atención en diferentes momentos. ¿Cómo se disminuye la inequidad? Reconfigurando saberes generales y específicos. Le apuntamos más a los específicos, permitiendo la movilidad cognitiva, afectiva y de praxis de los sujetos en contextos sociales diversos como los nuestros y en contextos escolares diversos como los nuestros, alcanzando niveles y grados distintos de comprensión, de interpretación, de producción de saberes locales y universales. Ya no es necesario únicamente desenvolverse en el mundo como lo hacíamos antes. Ahora necesitamos, además de comprenderlo, tomar decisiones sobre nuestro propio destino. Todavía estamos en la fase de comprensión del mundo, necesitamos pasar a la fase de toma del mundo, tomarnos el mundo. La agenda educativa y la educación ha estado en la agenda educativa desde hace varios años. Es primordial en la vida de las personas. Varios informes dicen que con una educación podemos ser más justos, más equitativos, más tolerantes. Por eso garantizar la educación es garantizar aprendizajes para toda la vida, como lo dice el último documento del CEPAL en el 2019. Por eso la educación tiene un papel protagónico para que básicamente la escuela, si todos los currículos de la escuela enviaran muchos contenidos y nos centráramos en aquellos que logran, que aprendamos a conocer. Yo voy como atrás, tú vas adelante, yo voy atrás, tú vas adelante. No, más adelantico. Más adelantico. ¿Otro? Ya, qué pena contigo, yo venía emocionado. Comprender una cultura más general y amplia. Aprender a conocer implica desarrollar procesos de pensamiento. La escuela tiene que plantearse cómo son los procesos de pensamiento a lo largo de la vida y empezar a desarrollarlos de manera literal, no de manera inferencial. Es decir, que claramente en los currículos el pensamiento sea un ejercicio permanente. Que aprenda competencias de participación, de acción, de praxis, también de manera literal, a lo largo de la vida. Que comprenda a sí mismo y comprenda al otro y haga proyectos de vida colectivos, que es el aprender a convivir. Y sobre todo, que con eso integre, con eso genere memoria y identidad colectiva y propia, y ese es un poco como el objetivo de la escuela, que tiene que ver con el aprendizaje para toda la vida y el informe de LORS de 96.
Morán nos va a plantear otra complejidad para pensar un poquito en lo que se viene. La pandemia nos mostró que tenemos una ilusión que se desvaneció. Algunos científicos están diciendo, algunos teóricos, estamos en un cambio paradigmático. Kuhn decía, estamos en una crisis paradigmática. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero después de la pandemia no ha sido lo mismo. Y no solamente por las vidas que se perdieron o por las situaciones que vivimos, sino porque hemos notado, todavía con estudios que se están haciendo, desinterés de los sistemas educativos por parte de estudiantes y padres. Antes los padres por lo menos se interesaban porque en la escuela le cuidaban los hijos. Ya hay unos desintereses colectivos sobre el sistema educativo. Eso, en lugar de llevarnos a la pregunta sobre apague y vámonos, nos lleva a la pregunta sobre hacia dónde tenemos que movernos, hacia abrirnos a nuevos modelos educativos, nuevas ideas de educar, a plantear la racionalidad que atienda tanto lo general como particular como un elemento esencial de la escuela, a trabajar que ante todo somos una civilización que tenemos un destino común. Si se calienta el planeta, nos calentamos todos. Si se contamina el planeta, nos contaminamos todos. Es decir, que estamos aquí, en una tierra, en un lugar central, en el río Magdalena, con problemáticas locales, con turismo, con cosas que son muy particulares de un contexto, pero que además somos ciudadanos universales. Es decir, que tenemos realidades locales, regionales y planetarias. No nos han enseñado a enfrentar la incertidumbre. Nosotros los adultos la vimos. Quien se está separando en este momento, quien haya perdido un familiar, por primera vez se está enfrentando a lo que nunca pensó que le fuera a pasar, porque su vida siempre estuvo entre certezas y uno se desconfigura cuando viene ¿qué? La incertidumbre. Hasta necesita goticas de valeriana o tratamiento especializado. Pero nuestros muchachos están enfrentando todos los días a la incertidumbre y no estamos educándolos hacia allá, seguramente porque tampoco nosotros pensamos siempre que tuvimos algo fijo. Y más nosotros que estamos, yo 27 años en la misma institución, díganme si estoy preparado para que mañana me digan no tienes más trabajo. Eso es presentarse un poquito a qué, a la incertidumbre. Ellos viven todos los días con angustia, no saben si va a haber trabajo, no saben si va a haber forma de vida parecida. Hay que enfrentarnos a la incertidumbre. La incertidumbre es el motor de los nuevos modelos educativos. Por eso nos toca enseñar desde la complejidad a entender la diferencia. Los modelos de masculinidad y feminidad se han reconfigurado. La tiene más clara los modelos de feminidad, no la tiene nada clara el modelo de masculinidad. Quiere renunciar al modelo pero no sabe cómo. Nos toca reconfigurar esos modelos. Educar en diversidad. Todavía nos burlamos del todes. Todavía nos parece que no deberían haber todes, que únicamente deberían haber azulitos y rosados. Es decir, tenemos un problema con la diversidad. Y no solamente de género, política, religiosa. Aún la diversidad no forma parte de la agenda educativa. Y sin eso, pues no podemos llegar a una ética del humano, como plantea Morán. Una ética que nos lleve a una verdadera educación para la paz, a una educación democrática y política, a una solidaridad regional y global, que es lo que propone básicamente Morán en sus principios educativos. Si la sociedad se está transformando, la escuela no puede quedarse atrás, tiene que ser un lugar de transformación. Tenemos que ir más allá de la alfabetización, tenemos que ir más allá de las competencias numéricas o lingüísticas, tenemos que ir a dimensiones de tipo económico, medioambiental, de desarrollo. Estamos hablando de mundos diversos, globales, locales al mismo tiempo, inclusión, nuevas competencias que no hemos tenido en cuenta en la escuela. Una sociedad que sí es una sociedad del conocimiento, pues es una sociedad con una fuerza muy transformadora. Los países que le han apostado de manera real a la sociedad del conocimiento hoy son verdaderos países potencias. Y no lo digo únicamente por China, sino miren Singapur, miren Japón, miren algunos países de Europa que le han apostado al conocimiento como ente fundamental. Es decir, la educación sí nos permite pensar en grande, imaginarnos un mundo en donde el mundo es cambiante y la educación es un sistema universal que nos permite ese cambio. Quiere decir que la educación como bien común, mi estimado ingeniero, pues tiene uno que apostar al desarrollo sostenible. Todavía seguimos hablando de educación ambiental, verificamos a ver que eso tiene unas tensiones. Mi tesis doctoral va por esa ruta.
Necesitamos reafirmar la visión humanista en la educación. Necesitamos formular políticas públicas en un mundo complejo. Ese desfase entre educación y empleo nos toca ajustarlo, porque no está atendiendo el mundo laboral. Yo no me veo educando youtubers, pero nos va a tocar pensar que hay algún tipo de manera en que, porque ellos no se ven trabajando en la ferretería, incluso no se ven siendo ingenieros, y muchos de ellos se están moviendo hacia cosas que nosotros no hemos visto. Podrían no ser youtubers, pero sí, por ejemplo, podrían estar haciendo big data, o podrían estar haciendo minería de datos, o qué es lo que están necesitando hoy los modelos de la inteligencia artificial. Necesita humanos que la entrenen. Y muchos le tienen miedo porque fallan en matemáticas, y sobre todo mujeres. Entonces las mujeres no se están acercando a estos modelos. Hay una serie de programas que están fomentando que las mujeres se vinculen a las TICs. Parece ser que es un mundo muy móvil, que no vamos a vivir en Girardot toda la vida, como nosotros, que nos vamos a mover, y ustedes ya lo están viendo con sus hijos, en donde ustedes ya sus hijos no los tienen acá ni en Bogotá, sino uno está en Australia. Miren sus propios hijos, y ustedes han fomentado eso con sus hijos. Ahora toca ampliarlo a quienes, a nuestros estudiantes, porque el mundo es para ellos, para estas nuevas generaciones. Es un mundo que se replanteó, están interconectados, están formulándose otro tipo de preguntas. Si la educación es un bien común, pues debe tener unas políticas comunes que garanticen nuevas consideraciones sobre lo que es el futuro de la civilización. El Plan Nacional Decenal de Educación, que está por vencerse, le queda un añito de vida a ese plan, que ya se están reuniendo en el ministerio para modificarlo, que por ahí vi a alguien que estaba hablando del plan por aquí hace un segundo, pues se está moviendo hacia la paz, hacia un sentido de nación, una nueva cultura ciudadana, a disminuir la inequidad, un poco lo que estábamos hablando, la educación, derecho, acceso, educación pública, robusta, de calidad, pero que puedan entrar más de los que entran a la Universidad Nacional o a la UIS, que no sea un embudo para los sistemas educativos nacionales, que compita con la privada en otras condiciones, no solamente por dinero, sino también las privadas con calidad y con apertura hacia la inclusión de más personas, que impulse el desarrollo humano, es decir, que involucre otras dimensiones, que sea responsabilidad no solamente del Estado, sino de los sectores productivos, que tenga fines colectivos, que aparezcan otro tipo de inversiones, que amplíe lo educativo, en donde el gobierno y la sociedad civil se sienten, piensen qué es lo que quieren los sectores productivos, qué necesitan, cómo pueden reorganizar una sociedad que va hacia los próximos 50 años, de alguna manera liderada hacia alguna parte del mundo, y que involucre los objetivos de desarrollo sostenible en todos los programas y proyectos educativos. Voy a adelantar un poquito esta idea y me voy a centrar en algo muy importante. Ya les digo por qué. Entonces viene la pregunta que hoy nos convoca, que son los planes de desarrollo y los planes de acción. Entonces, ¿qué es un plan de desarrollo? Un alcalde, un gobernador, un consejo, en un plan que se presentó, plantean y materializan unas aspiraciones, unas propuestas. Hoy se hizo una pregunta y todo el mundo dijo infraestructura. Hay unas propuestas para mejorar condiciones de vida, en este caso del municipio, con respecto a lo educativo. Es un plan que se escribe, entonces ya pasamos de un plan de desarrollo a un plan de acción, que se traduce en metas, en objetivos, a veces muy elevados, a veces muy concretos, que establece límites, en qué tiempo, con qué costos, con qué responsables en cada actividad, que me sirve para hacer monitoreo, evaluación hacia una meta muy específica, que se presenta en un periodo de tiempo, lo voy a hacer en 1, en 2, 3, 4 años, y que lo puedo utilizar en la escuela, en lo rural, en lo urbano, en el municipio, en el departamento, en el país, porque están articulados unos con otros. Esa es un poco la idea. Por eso, para poder hacer nuestro plan, nos toca mirar un poco cómo está el plan nacional, cómo está el plan departamental, y ahí, en orden de ideas, nuestro plan municipal. El plan departamental en educación, que está vigente hasta el 2028, ha detectado algunas situaciones, que hay
problemas con acceso y calidad en zonas rurales. Sobre todo, obviamente fuera de las grandes ciudades del país, pues uno empieza a ver la ruralidad. La ruralidad se ve en donde hay vastas regiones que no son capital o que sus capitales tienen baja población. Entonces vemos la distribución, en casos de la distribución educativa en la ruralidad. Pensamos en lo que ustedes pensaron, infraestructura eficiente, pero entonces ya uno dice, y con internet y con tecnología, ¿cuál es la nueva infraestructura? ¿Qué tipo de infraestructura necesitamos? La pandemia nos mostró otras cosas, pero reunirnos virtualmente no es muy chévere. Entonces, ¿cómo logramos lo mejor de los dos mundos? Infraestructura en donde podamos hacer también trabajo en TICs y en inteligencia artificial, que va a ser la pregunta fundamental. ¿Cómo disminuimos la desigualdad? ¿Cómo disminuimos la deserción escolar? ¿Cómo aumentamos el rendimiento académico? ¿Cómo formamos docentes de manera suficiente para que trabajen también en el municipio? Muchos docentes nos formamos y terminamos saliendo del municipio, yéndonos a la secretaría o yéndonos a los programas nacionales. Entonces se forman docentes, pero sale del sistema. Es paradójico. En las universidades públicas se hacen concursos, se contratan deidades todas con postdoctorados y idiomas y no dictan clases. No van al aula, no trabajan con el estudiante porque están en otras cosas. Entonces hay un desgaste institucional muy fuerte que no llega a dónde, a la transformación del sistema escolar. Y nos puede estar pasando lo mismo con los sistemas educativos en media básica. Profesores que se forman, pero ya no, por su formación, ya no están trabajando con quién, con el chiquitín, que es el que necesitamos, no como otros países, Singapur y demás, que cogen al profesor más formado y lo llevan a dónde, al frente de guerra. Pero eso tiene también unas condiciones, ¿no? Entonces, vale la pena estar ahí cuando también hay reconocimiento económico, social, en fin. Calidad del programa de alimentación, pero más que la calidad del programa, yo seguramente estoy seguro que el bananito que entregan está chévere. Cuando hablamos de la calidad, tiene que ver con que esa calidad esté asociada también a que la alimentación esté vinculada a permanencia en la escuela, pero desde otro tipo, no solamente de la alimentación. Transporte escolar. Bueno, nosotros venimos de una época en que uno llegaba a la escuela. Ahora resolviendo el transporte no llegan a la escuela y toca resolverlo. Es un tema muy complejo, ¿no? A veces cuando trabajamos no en la necesidad sino en el superávit, se nos complica la cosa. Pero ya no podemos decir que no vamos a tener transporte ni vamos a tener alimentación. Cuando muchos de nosotros fuimos a la escuela con fiambre o sin fiambre, o mucha hambre, y movilizándonos de diferentes maneras. Claro, eso cambió afortunadamente, pero ahora tenemos un problema, y es que cada vez esto nos está generando unos gastos y unas situaciones que se nos alejan ya de lo educativo, se nos quedan en la infraestructura. Tecnología educativa, no podemos seguir dándole la espalda a las redes, a las TICs, a la inteligencia artificial. Y programas de formación docente más pertinentes, que es un poco la pregunta que está detrás. Entonces viene la propuesta para hoy. Y entonces vienen unas líneas de trabajo, que es un poco lo que vamos a hacer. Y aquí ya todos sacan el cuaderno y empiezan a tomar apuntes de manera significativa. Otros fotos. Si queremos una educación pertinente en el contexto social, cultural, ambiental y productivo, pues de alguna manera tenemos que garantizar que por lo menos en el municipio sectores estratégicos como el turismo, como los servicios, los sectores productivos, bienes y servicios y ambiente se vinculen. Es decir, nos toca hacer nexos con los sectores productivos para que la política pública de Girardot, como el último estudio 2023-2024 que hizo Empresarios por la Educación y que hizo el Observatorio de Educación para el municipio, estoy tomando fuentes que ustedes han indagado, que están en los documentos, menciona un poco sobre pues cómo de alguna manera nos hemos venido desarticulando de los sectores productivos. ¿Tenemos avances? Sí. ¿Y hay cosas por hacer? Sí. Por eso no podemos generar la política pública únicamente en los avances, tenemos que mirar en lo que falta por hacer, qué priorizamos. Entonces hemos avanzado en cobertura, hemos avanzado en programas diversos, pero hay brechas en matemáticas, ciencias y lectura crítica. Entonces ahí hay un punto que hay que trabajar. Y ojo que esas brechas incluyen brechas por género, niñas menos fuertes en matemáticas y ciencias, un poco más fuertes en lenguaje que niños. Y ojo que sea todo lo que tiene el ICFE reciente, revisen por qué. Niñas menos fuertes en matemáticas y ciencias y más fuertes en lenguaje, pero eso no ocurre sino en primaria. En bachillerato puede haber un giro.
Y la pregunta es ¿por qué? Si hay incluso mejores resultados hoy de niñas en términos de pruebas de estado que de niños. Desconexión de lo que enseñamos con la vida local, con la vida regional, con la vida nacional. Hay dos puntos para atender la política. Porque si uno dice, listo, necesitamos educación pertinente, entonces vamos a trabajar en qué? En cobertura de programas, pero si es lo que ha avanzado, sí, síganlo trabajando, pero no es la prioridad. Toca mirar cuál es la prioridad. Entonces toca elevar la reflexión curricular en metodologías más contextualizadas, más significativas. Y pin, lanzo una para otra. Si yo me hago una maestría en Girardot, en Bogotá, en Cali, si me hago un doctorado y soy profesor financiado por alguna parte del estado, distrito, como quiera, ojo, enfoque su tesis, su investigación en metodologías contextualizadas. Es decir, que lo que usted esté haciendo le sirva ¿a dónde? Al lugar donde está. Y arranca entonces un vínculo, ahora sí, pero no lo haga usted solo, yo lo hago. Ah, bueno, sí, yo lo quiero hacer. Tiene que ser un programa de ¿qué? De gobierno. Entonces, por ejemplo, en algunas partes del mundo y en Colombia le dice al profesor, yo le acepto su doctorado que está haciendo la Universidad Pedagógica, sí, solo sí, su tesis la podemos presentar en foros locales y tiene que ver con pertinencia en la institución educativa donde usted está. Y, entonces, más fuerte, hacemos convenio con las universidades para que las líneas de investigación tengan que ver con necesidades municipales. Eso hizo la pedagógica y así pudo recibir maestros del distrito para hacer investigaciones en temas que le interesan a Bogotá, y eso sube puntos también en calidad de cobertura y en formación. Educación inclusiva, intercultural, con enfoque de género. Tenemos desafíos aún aquí, en Girardot, datos de acá, en atención a poblaciones con discapacidad, en estudiantes que aún tienen niveles de vulnerabilidad, que hay varios tipos de vulnerabilidad, víctimas de conflicto armado. Pero necesitamos fortalecer los enfoques de equidad, los currículos, la política pública tiene que estar centrada en este punto: diversidad cultural, respeto por derechos humanos. Entonces tienen que ser abiertos, tienen que ser proactivos, valorativos, que involucren etnias, familias, género, orientación biológica, orientación sexual, orientación de identidad, que lo discutamos, que lo tengamos escrito, que existan recursos. Si articulamos las estrategias pedagógicas que reduzcan esas desigualdades en acceso y permanencia, tenemos garantías, tenemos condiciones iniciales diferentes. Miren que esta es la segunda línea de segunda apuesta. Ustedes van a estar trabajando en estas en estas mesas, con estos temas. Educación inicial, integral y de calidad. Aquí hay un avance muy importante en el municipio, particularmente en transición. Si usted me dice que va a seguir formulando políticas para transición, está gastando tiempo y dinero. Mantenga ese porcentaje alto. Ahora, ¿a dónde nos vamos? ¿En dónde hay limitaciones? Tenemos limitaciones en prejardín, tenemos limitaciones en jardín, que afectan esa cobertura de primera infancia. Entonces, ¿hacia dónde irían las políticas de los próximos años? Metamos un poquito más a eso. Piensen cómo lo podemos hacer. Ojo, porque la atención en estos ciclos la competimos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con Secretaría, ¿cómo se llama esta ahora? Secretaría Social, ese no fue el nombre. Integración Social. E instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que están haciendo. Entonces hagamos convenios, miremos cómo con la política y con los recursos que tenemos podemos atender ya no tanto transición, pero sí prejardín, jardín. Tenemos retas, necesitamos experiencias pedagógicas coherentes. Hace poco asesoré a unas instituciones educativas que trajeron el modelo Reggio Emilia Italia, divino. Lo tiene un colegio en Ibagué, le va muy bien, pero para armar aula Reggio Emilia usted requiere, ahora si piensa en lo rural, o sea, ni la casa del alcalde tiene esas condiciones, necesitamos unas condiciones que nos desbordan. Entonces tenemos que ser también realistas con las propuestas pedagógicas, que tengamos ateliers, no, un momentico. Podemos hacer, tomemos elementos del atelier, miremos cómo en la escuela podemos hacer elementos que lo podemos hacer, pero es aterrizadas, o sea, que sean coherentes, tanto los ambientes como las experiencias, porque si no entonces pedimos infraestructura, se nos va el dinero en infraestructura y no nos queda para el resto de la acción. Podemos hacer propuestas que sean mucho más aterrizadas, condiciones que favorezcan ese desarrollo integral en primera infancia. Nuevamente tomo gráficas del informe que están mostrando cómo aumenta la cobertura, cómo aumenta
en transición, como hay algunos elementos todavía que limitan el asunto en primera infancia para completar. Pero los de primera infancia la tienen fácil. Con algunos ajustes podrían estar muy claros en su política pública de primera infancia. Si uno sabe lo que tiene, puede organizar lo que falta. Pero si no, repite regalo de Navidad. Le compra las mismas medias a todos. No prioriza el regalo. Tercera, uso responsable de TICs, inteligencia artificial en el aula. Ahora los profes nos volvimos negadores de las TICs, le decomisamos cuánto celular tiene el compañero, el estudiante, hasta miramos mal a los profesores cuando tienen el celular ahí. Yo aquí sé que todos están mirando el celular porque están buscando cada punto que digo, buscan un gráfico, están revisando si en alguna publicación seriada de un journal lo que estoy diciendo es coherente, si la gráfica que puse sí está bien citada. Yo sé que ese es el ejercicio. Yo no estoy pensando en ningún momento que se han distraído por ahí mirando TikTok o Instagram. Mi sobrina subió fotos ayer del bautizo. No, eso no ocurre. En un mundo real de pronto, en un mundo ideal, claro, nosotros mismos satanizamos a los estudiantes por tener celular y nosotros los adultos, los estudios que yo encontré el año pasado, es que el mayor uso de redes no está en jóvenes, está en los padres de los jóvenes y en los profesores de los jóvenes. Y es elevadísimo. Ahora, no todos los usamos seguramente para, como mi mamá, vieron lo que hace. Dígale que no, se volvió adicta a las redes. El problema no es la adicción a las redes, el problema es cómo hacemos para enseñarles a programar redes, a generar aplicaciones en redes. Si nos quedamos otra vez en el consumo de redes, no vamos a ir a nunca a la producción de redes. No es prohibir el celular, es tomar esos aparaticos, mirar esos programas y darle la vuelta. ¿Cómo hacemos entonces para que avancemos, accedamos y utilizamos de manera inteligente las TICs y la inteligencia artificial? Hoy en los informes mundiales de educación son una oportunidad para transformar procesos educativos. Yo en la universidad ya estoy calificando exámenes con una aplicación que me cambió la vida. Yo andaba con un cartapacho así y llorando todos los fines de semana porque la familia ya come y yo tenía que estar calificando. Quietos. Ahora yo hago mi examen como siempre, coloco las respuestas, le tomo una fotocopia a la hoja de respuestas con las respuestas ya guardadas. Eso es un programita, el estudiante me entrega, yo le escaneo su respuesta y en 5 segundos ya saben dónde fue la pregunta más acertada, menos acertada. Seguramente los profesores jóvenes de acá dicen, pues el profesor eso existe hace rato, pero los de vieja guardia como nosotros todavía queremos mirarle la letra al niño, si escribió bien. Claro, en ciertos procesos es clave. Hay muchas tecnologías que están apoyando los sistemas escolares, no nos cerremos a eso, que pueden ayudarnos, que pueden inclusive, no es para que metamos a los chinos en tablet todo el tiempo, que es lo que están haciendo algunas instituciones privadas y algunas públicas, que creyendo que en la tecnología es llenar de tablet a los niños. Hay estudios que muestran que no, que eso está dando unos problemas en atención, en retención, en aprendizaje, pero sí hay unas formas de vincularnos con las TICs. Es necesario que nos formemos en esas competencias en las instituciones, con los estudiantes, con los docentes. Pero necesitamos resolver problemas, ahora sí. ¿Cuáles? Conectividad. La conectividad es un derecho. En los países más avanzados y en algunas ciudades colombianas, y hay regiones donde tú no pagas internet porque en el parque hay que conectividad. Es un tema complejo porque la conectividad requiere de infraestructura y esa infraestructura no depende de las secretarías de educación, depende de otras condiciones. Pero sí, como sistema educativo, podemos garantizar un aumento en la conectividad, equipos que permitan esa conectividad, pero sobre todo aprovechamiento pedagógico de estas tecnologías. Si esto nos sigue generando brechas entre lo urbano y lo rural, entre lo público y lo privado, pues nos toca ver esas ¿qué? Brechas. Esos son los retos en términos de TICs. Consolidar una educación que se apoye en TICs e inteligencia artificial. Por favor, no se asusten con la inteligencia artificial. Va a gobernar el mundo, pero todavía no.
Y si lo sabemos hacer, seguramente en un futuro no muy distante estemos trabajando con TICS. Acabo de dirigir una tesis sobre inteligencia artificial y educación muy interesante y fue financiada por los médicos que están interesados un poco en temas de diagnóstico, prevención, en la formación de nuevos médicos y están utilizando, o sea, les está aumentando, les está ayudando en el diagnóstico. Ojo, porque si no hay educación digital, ahora es un nuevo componente de inequidad en las nuevas generaciones. Cuarta línea o quinta, ya no sé ni cuál voy. Venimos hablando de educación ambiental desde 1970. Tenemos PRAES, nos ha ido bien. Aquí hay profes que les toca voltear duro con los PRAES, que se los dejaron a ellos solitos. Bueno, todas las quejas que usted quiera. En mi tesis doctoral estoy modificando el PRAE. Nos quedamos en un PRAE que se quedó en una visión de educación ambiental mucho más de tipo práctico, mucho más de conciencia ecológica, pero de muy poca responsabilidad global y de acción ambiental. Por eso el modelo hoy en el mundo está cambiando la educación para el desarrollo sostenible y eso tiene unas implicaciones. Por ejemplo, en Colombia la ley 115 tiene explícito el uso de los PRAES, mientras que en la ley 30, que es la educación superior, no se usa el PRAE, no se menciona. Pero sí, otros documentos no institucionales están hablando de educación para el desarrollo sostenible, que está más alineado, por ejemplo, con la UNESCO. Los PEIs podrían ampliarse, podrían reestructurarse, si ubican el tema de la participación ambiental, ya no solamente la conciencia, o que no es un tema menor. No es que la gente sea consciente ambiental, ahora tiene que tomar acciones, estilo Greta Thunberg, pararse, hacerlo. O sea, el río, no puede ser que el río Magdalena está contaminado. Ay, sí, yo soy consciente. No, toca descontaminarlo. Toca pasar a la siguiente fase, que es la acción. Entonces, en esa manera, de alguna manera, pues, si persiste la contaminación, si persiste la deforestación, si tenemos manejos inadecuados de residuos, quiere decir que nuestro PRAE se está agotando. Porque nos quedamos en el reciclaje. Yo les dije la vez pasada, mis hijos me regalan basura todos los días y no la puedo botar porque la hicieron en el PRAE. Entonces me trajeron un muy lindo un cuadrito hecho de cosas de basura que lo tengo que guardar y tengo varios. Entonces yo dije, un día esto pasa al reciclador y negocio con él, pero mi hijo se me racaría si regalo todos los objetos que me ha regalado hechos con basura, que siguen siendo basura pero decorada. Tenemos que pasar a la siguiente fase. Yo le digo a mi hijo, venga, listo, regálame toda la basura que quieras, no digo basura. Grandes obras de arte. ¿Por qué no te organizas con otros jóvenes del conjunto donde vivimos y, por ejemplo, empiezan a hacer capacitación de recicladores para, ay no, qué pereza, ¿cómo hacemos para que se pase la conciencia a la acción? Ese es uno de los retos en el tema ambiental para las nuevas políticas educativas. Permanencia en los ciclos. Bien en primaria, más o menos no tan bien en secundaria, pero mucho mejor que otros años. Pero tenemos problemas ¿en dónde? En la media y en zonas rurales. Ahí la deserción está fuerte. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos dirigir la política educativa de los próximos años en Girardot? No estoy hablando de Cali, estos son los datos de ustedes. Hacia allá. Claro, sigo atendiendo la cobertura en básica, primaria y secundaria, pero necesito atender media y atender ¿qué? Zonas rurales, porque ahí hay que deserción, no hay permanencia. ¿Y qué es lo que la está generando? Problemas de movilidad. Claro, yo garantizo las rutas en Girardot, pero en Girardot hay transporte. ¿Cómo garantizo la lancha, la tarabita? Hay que mirar cómo garantizamos movilidad en sectores rurales. Seguridad. Hay niños en la zona de frontera con Colombia y Venezuela que están siendo escoltados por el ejército para que vayan a las escuelas. Eso toca coordinarnos. Si el ejército verifica está tranquilo, bajito, hablamos con ellos y miramos cómo podemos hacer algún tipo de acompañamiento. Acceso a servicios públicos. Conectividad. Si en la ciudad no tenemos internet, menos. Allá debería garantizarse la conectividad. Y obviamente la calidad y cantidad de alimentación sí se ve disminuida en zonas rurales. Entonces miren, ¿cómo priorizo? Claro, tengo un punto que es permanencia, pero si sigo gastando los mismos rubros en lo que ya está bien, pues nunca voy a atender lo que está ¿qué? Mal. Entonces tengo que mirar cómo reorganizo el rubro, priorizo el gasto público. Por eso necesitamos implementar estrategias que garanticen
la continuidad en todos los ciclos y que reduzcan particularmente las brechas entre lo urbano y lo rural. Dignificación de la labor docente. Ah, no. Cuando yo entré a esto me dijeron que esto era maravilla, que para qué iba a hacer otra cosa. Y sí, con esto le ha pasado muy bien. Los he conocido a ustedes, por ejemplo. Pero sí nos hace falta trabajar en un sistema educativo que además ha sido perverso, ¿no? Nosotros no nos gusta que otro compañero nos vea porque ¿qué irá a decir? ¿Me estará evaluando? En otras partes del mundo las clases se hacen como los médicos. Un médico entra con todos los médicos de formación y la idea es que se equivoquen. Y hacen junta médica. Nosotros no nos reunimos mucho. En la sala de profesores para tomarnos el tinto y mirar qué trajo la revista nueva, qué va a comprar, lo va a hacer. Que si ya salió la serie de Netflix y eso está muy bien. Pero necesitamos reunirnos para otras cosas, para mirar modelos pedagógicos, para mirar didácticas, para escribir sobre eso. Seguramente algunos que están en el PTA lo están haciendo. Todo está cambiando, pero sí nos hace falta un poco más de reconocimiento. La misma escuela tiene una estructura que nos separa. Hacer clases conjuntas es un desafío, ¿por qué no? ¿Por qué no integrar grupos y hablar de temas, de varios temas tipo y que los profesores se sientan a integrar los temas? No que el niño tenga que hacer la integración de lo que aún no ha entendido, sino que los docentes hagan la transferencia y podamos hacer proyectos comunitarios. Es decir, nos toca pensar un poco en cómo organizamos esa dignificación. Aquí en el municipio parece que la planta, hasta el 2022, según el CINER, era de 481 profesionales, de ellos tantos directivos, tantos docentes. Muy seguramente ellos muchos tienen maestrías, doctorados, especializaciones. Pero hay un problema, todos quieren estar en la ciudad, y yo los entiendo. ¿Y lo rural? Y esos que tienen doctorado y maestría a lo rural. Y, profesor, hagamos el reto. Montemos cosas que podamos hacer chéveres. O sea, nos toca pensarlo. Eso nos toca garantizar bienestar laboral, formación continua, reconocimiento social. Eso es lo que toca trabajar. O sea, eso incide directamente en la calidad. Por eso la meta tiene que ser fortalecer el rol del docente como un eje fundamental en la sociedad y en la transformación educativa. Nosotros hace algunos años, en los 80, éramos vistos como, en el mejor de los casos, productor de conocimiento didáctico. Y si a mí me dicen eso hoy, yo me siento feliz. Eso lo dijo Chevelar en un libro que se llama La Transposición Didáctica. Entonces, que era el saber sabio, el que producen los sabios en algún lado. Y uno que era pedagogo cogía el saber sabio y lo transformaba en saber qué. Lo aprendía, o sea, lo transformaba en saber aprendido y luego saber a qué. Enseñar. Pero lo máximo que usted era un qué, un didáctico. Pero usted no produce conocimiento. Ahí está lejos de la sociedad el conocimiento. Ya luego en los años 2000 y en los años 90, un tipo que me encanta, Donald Trump y otro que se llama Lee Chulman, me dijo, no, espere. El profesor es un portador de conocimiento, como cuando uno porta VIH o porta la H1N1, porta algo, porta la billetera. Pero un portador de conocimiento práctico. Es decir, usted no sabe nada de teoría, pero usted enreda a los niños, los entretiene, sabe, mira, le sube la ceja, le baja la ceja. Ese conocimiento, sistematicémoslo. Y ahí hubo investigaciones sobre sistematizar el conocimiento práctico del docente. Entonces ahí aparecemos el docente como un practicum. Luego como un practicum reflexivo. Es decir, mira, la región no debía haber levantado la ceja, debía haber hecho otro gesto. Entonces, como reflexiona sobre la práctica, es un practicum reflexivo. Luego en los 2000, a finales de los 90, Porlán y Rivero, estas bellezas que están ahí lindos en España, dijo, no, el profesor justapone saberes, tiene por lo menos 4 fuentes epistémicas. Unos que son explícitos, es decir, yo aprendí unas cosas, las sé, aprendí unas prácticas, las sé, pero yo soy David, biólogo, vivo con 2 hijos, mira, hay cosas que no sé, pero que las hago con mis hijos y en la casa, en todos lados. Entonces hay que investigar eso implícito y eso explícito y ponerlo como en una mezcla, y ese es el conocimiento del profesor. Un profesor que construye conocimiento, ya por lo menos aquí se reconoce que usted produce un qué, pero todos los investigadores dicen que el conocimiento que usted produce errores conceptuales, que toca quitarlo al niño para llevar el conocimiento científico. Mal. Afortunadamente en el mundo y en Colombia ya hay líneas, tesis doctorales, investigaciones que están diciendo no, un profesor es un creador de metáforas, un creador de serendipias, un creador
de analogías que tienen el sentido de construir con otro. Y ya podemos empezar a escribir ese conocimiento porque se me están pensionando y se lo están llevando. Y se lo están llevando y no lo compartimos, no lo escribimos. Y entonces el que llega lo reinventa y vuelve a empezar de cero. Eso no le pasa a otras profesiones. Un plan decenal tiene que tener en cuenta cómo hacemos para recuperar, cómo hacemos para sistematizar el conocimiento que deambula en estos profesores que llevan años, no solamente como técnicos, como reflexivos, sino como productores de conocimiento. Necesitamos garantizar que la educación sea financiada. Claro, nosotros sabemos que la financiación pues viene de recursos nacionales, municipales, entonces uno puede hacer lo siguiente: presidente, más plata; gobernador, más plata; alcalde, más plata. Y ellos dicen, no, es lo que diga, estoy a una partida fija, no tengo más. Entonces nos toca mirar cómo la política pública reorganiza el sistema de participaciones, y la política pública incluye iniciativas que nos permitan buscar fondos con los sectores productivos. Eso sí, ahí se los dejo. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero se puede. Se puede. Hay sectores del turismo interesados en financiar ciertos campos de la educación media, técnica y profesional. Presentémonos a hablar. Yo no sé si ustedes conocen una universidad pública que se llama Unitrópico. No, es pública, ya mejor no lo repito. Y que existen zonas donde hay intereses petroleros. O sea que sí se puede hacer, y es del Estado con empresas públicas y privadas. O sea que si hay recursos de otros sectores para la educación, tenemos que mirar cómo el plan garantiza esos recursos. Porque hemos avanzado en cobertura, pero nos falta ¿qué? Infraestructura, dotación tecnológica. Y sobre todo, si queremos mejorar movilidad, ahí podrían haber soluciones con los sectores. Ellos nos pueden ayudar a solucionar problemas de movilidad y problemas de alimentación. Ojo que ahí pueden estar las respuestas. No necesariamente nos van a dar dinero en un país que está un poquito así como apretado y lleva años. Y que las partidas están desde que se hacen los planes nacionales de desarrollo. Pero sí podemos conseguir en otros sectores. Y entonces, además de que podemos conseguir mirar cómo lo vamos a hacer dentro de la política pública, podemos asegurar el uso eficiente, equitativo de esos recursos. Por eso necesitamos nuevos recursos que sobre todo nos ayuden a disminuir la brecha público-privada, rural-urbano, y que me permitan sostenibilidad a más de 4 años, para que los nuevos modelos tengan algo de esos recursos. A mí me gustaría que en esa mesa técnica hubiera gente que sepa cómo conseguir recursos. Porque los profesores somos buenos para pedir, necesitamos tantos. Pero cuando nos toca ser rectores y coordinadores, ya la cosa cambia y pues pucha, nos toca organizar el gasto. Y no hay sino esto. Y me toca priorizar el gasto. Y entonces miramos de dónde podemos sacar otro poquito de ese gasto. Muchas gracias, usted me vio ya sufriendo. Yo sí los veía a todos allá yendo por gaseosa, por tinto. Yo decía, pero ¿por qué no me traen algo? Tenemos problemas en la media en Girardot. Yo no estoy hablando de otra parte de Colombia. Entonces nos toca fortalecerla. Pero hay un caso que es complejo. Girardot es una ciudad grande. Históricamente conozco al vicerrector de la Universidad Pedagógica, gran amigo mío, ya pensionado, fue profesor en mérito de la SAP. Es oriundo de Girardot, estudió su primaria, su bachillerato en Girardot. Pero como a él le pasó lo de muchos, no había oferta para ser profesional en Girardot, y entonces fue a Bogotá. Y esa lumbrera se quedó allá. Fue rector de la SAP, vicerrector de la Pedagógica, ha escrito lo que usted quiera, es un investigador fuerte, sociólogo, fue de los primeros en graduarse de los modelos latinoamericanos de maestría de sociología que hace, se me pone ahorita, hoy estoy desmemoriado. ¿Pero por qué se van los estudiantes de las regiones? Pues porque hay un vínculo entre ¿qué? Inmediato, entre educación media y media técnica con educación superior. Y aunque han crecido los subsidios en los últimos años, no se logra ampliar la oferta. Entonces aquí vienen las universidades. Necesitamos ampliar la oferta. Necesitamos que esa oferta garantice la transición efectiva en el corto tiempo. Si se va para Bogotá, lo perdimos. Pero muchos de ustedes dicen, no, que se va a los Andes, que se vaya a Ganacho. ¿Y por qué no pensar en que se quede en la Cundinamarca, que se quede aquí en la Piloto, que tenga buena oferta, o que nos traigamos
o que nos traigamos también una sede, como hizo San Andrés, como hizo de la Nacional, una sede de la Universidad Distrital. Eso se puede hablar, eso toca hacerlo, eso tiene que estar en la política. Si no está en la política nunca va a pasar, porque no quedan esas peticiones al niño Dios. De pronto el niño Dios se acuerda, y entonces nos toca tener variaciones a las opciones de grado de formación que sean pertinentes con los sectores productivos y que estén alineadas con los sectores estratégicos, no solamente del municipio, de la región. Esa es la pregunta para esta mesa. No es que no, sí, fortalezcámoslas, estamos más ingenieros civiles, ¿no? ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que están mostrando los estudios con los jóvenes? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo que necesita la empresa? ¿En dónde hay plata que no se ha gastado de ONGs? Ahí es donde está la mesa. Es que nosotros a veces queremos la política pública, pero no nos metemos en las condiciones que se necesitan. Y finalmente, no quiere decir que con eso sea el final, sino que son las mesas que ustedes van a trabajar. Está la educación rural. Ojo que esta es la que más necesita en el municipio. Yo no sé si Girardot es igual a Bogotá. Bogotá tiene una extensión muy alta urbana, pero es mucho más grande la parte rural de Bogotá que la urbana. Mucho más grande. Tan grande que podría ser casi que todo, un buen pedazo del departamento de Cundinamarca podría ser la parte urbana de Bogotá. Y Girardot tenemos problema, una urbe grande, pero una región mucho más grande. Y eso rural está desatendido. Son los de mayores retos. 1, transporte. O sea, esa es una prioridad. 2, conectividad e infraestructura. Claro, los colegios de Girardot nos quejamos de infraestructura. Vaya a mirar las escuelas rurales. Entonces, si yo tengo 100.000 pesos y me los tengo que gastar en infraestructura, ¿qué priorizo? ¿Le hago el caldito de pollo al pollito sano o le hago el caldito de pollo al pollito enfermo? Y algunos matan el pollito sano para hacerle caldito al enfermo. No es pues las dos, toca ser equitativo. Nos toca garantizar acceso a recursos y a formación de maestros en lo rural. Es un tema importante. Muchos de los maestros rurales ni siquiera presentan porque dicen no puedo ir a la escuela y no, ¿a mí para qué? Eso que lo hagan los de ciudad, nos toca garantizar. Porque, ojo, que las comunidades rurales están comprometidas. Uno de esos maestros dice, uy, estos berracos, ¿y cómo lo hacen? Uno mismo, compañeros. Entonces esas brechas pues están afectando la permanencia de la calidad, el tránsito a la educación media, el tránsito a la educación superior. Por eso el reto para esa línea va a ser garantizar igualdad, oportunidades y pertinencia para que las condiciones de acceso y permanencia en lo rural se garanticen. Ahí no cambió, sí cambió en el último. Bueno, ustedes dicen que Girardot socialmente justa es el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Que ya pasaron de Girardot desde todos, Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. Y Girardot, para seguir avanzando, fue el plan del 2016 al 2019. Hagamos realmente justa esa participación y tomémonos en serio las líneas temáticas que hoy se proponen para que podamos organizar la política y con ello organizar los recursos y garantizar que en los próximos años, ustedes que ya han trabajado fuertemente en la educación y la calidad y la cobertura de su municipio, podamos garantizar que en los próximos años quienes vienen, quienes se quedan, tengan las opciones de equidad, justicia y distribución que necesitamos para que la política cumpla con estos anhelos. Queremos regalo de Navidad, el que necesita cada cual. Yo ya estoy cansado de recibir calzoncillas y medios todos los años dando regalos distintos. Necesito algo distinto, necesito la camisetica para el año entrante para venir a la conferencia. Entonces toca redistribuir las maneras, las formas y la organización. Queridos maestros, maestras, directivos, profesores, muchísimas gracias. Muy formales. Antes de dar paso al refrigerio, queremos entregarles una instrucción sobre cómo van a quedar las mesas. Bueno, ya de esta primera parte que tuvimos, ya hicimos la parte diagnóstica, ya estuvieron en la charla, muy buena por cierto, doctor Sánchez Bonel.
Y acá la idea para que cuando lleguemos, como cuando salgamos ahorita al refrigerio, vamos a llegar y vamos a tener dividido el auditorio en 3 secciones. Entonces nos vamos a ubicar, ya ustedes previamente ya tienen más o menos en qué trabajo colaborativo van a estar. Entonces aquí van a estar distribuidas las 10 mesas temáticas. Entonces si nos acomodamos en la tarima, la mesa 1, 2, 3 van a estar aquí más o menos ubicándose en los cuadrantes. Tenemos la tarima, mesa 4 y 5 en este espacio. Y del lado de allá vamos a tener la mesa 6, 7 y 8. 9 y 10 van a estar en el costado prácticamente de ahí afuera. ¿Sí la alcanzan a ver bien de pronto? O sea, yo era el único que la estaba viendo, ¿sí? Perdón. Bueno, ahí la pueden ver mejor. Vale. Listo. De este lado, bueno, para que lo tengamos claro, de este lado va a estar mesa 1, mesa 2, la mesa o del eje temático 1 va a ser educación pertinente, la mesa o eje temático 2 va a ser educación incluyente, mesa 3, educación inicial, integral y de calidad, mesa 4, uso y apropiación de las tecnologías, mesa 5, educación ambiental, cambio climático y proyectos escolares, mesa 6, educación garantista de la permanencia de los estudiantes, en la mesa 7, educación la educación que dignifica la labor docente, perdón. Eje temático 8, educación pública financiada. Y la 9 y la 10, que van a estar en el costado más opuesto de este salón, va a ser la mesa del eje temático 9, que es fortalecimiento de la educación media y tránsito a la educación superior. Y la mesa temática 10, que va a ser educación de la ruralidad. Entonces, por favor, regálenme un momentico de atención antes de que se vayan a su refrigerio, muy merecido por ciento. Es que cuando lleguen van a estar las sillas, ustedes se van a acomodar y va a haber un trabajo inicial que va a ser su trabajo individual. Recuerden que cuando les mostrábamos, o si ustedes ingresan a su QR ahorita, ahí dice que ahí va a haber un trabajo individual donde cada uno de ustedes desde su celular van a aportar a la mesa que quieran. Entonces, si de pronto desde su interés usted se ubicó en la mesa 1, pero quiere hablar de la mesa 8, de la temática 8, 9, 10, ese va a ser su momento para que usted proponga. Entonces, quiere aportar en el eje temático 8, usted ingresa y genera su aporte. Ese va a ser, digamos que ese primer momento después de que lleguemos acá al salón. Y en el segundo momento, si ya empiezan a trabajar, ahí vamos a tener a los chicos, como lo mencionaba, los chicos que tienen esa escarapela o ese cordoncito de color verde, van a estar apoyándoles en cada una de las mesas de ejes temáticos. Si ustedes tienen alguna duda, igual desde la Secretaría de Educación van a tener un apoyo de un moderador en cada una de ellas para que se pueda ir organizando la información y generar las propuestas que va a ser su trabajo colaborativo. ¿Ahí quedó claro esa parte? Bueno, entonces ya, ahora sí podríamos dar paso al refrigerio. Queremos recordarle a todos los asistentes que luego de la entrega de los refrigerios, el personal se dirige al lugar de entrega del refrigerio en 30 minutos. Se espera en los espacios de trabajo según el eje temático y nuevamente tendremos el registro de asistencia al regresar al salón. Así de que